Buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrevista dentro de la Asociación de Proveedores de Internet. Esta vez estamos entrevistando a nuestros grandes amigos de Flycom Permonza y nos acompaña también Douglas López de Cambium Networks, uno de los partners principales y de mayor interés para los proveedores de Internet, del cual Permonza es mayorista. Vamos a hacer un breve recorrido por la importantísima trayectoria de Flycom Permonza y nos acompaña David, que es uno de los fundadores de Flycom, a quien le damos la bienvenida. Douglas, también bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Primero agradecerte por esta oportunidad de compartir contigo, con Douglas y con todo el grupo de APROSBA. Realmente es un gusto y pues sí, Permonza es una compañía ecuatoriana con domicilio en Guayaquil, fundada en 1999, hace ya 22 años. Tú nos acompañaste cuando cumplimos los 20 años, recuerdo. Sí, por supuesto. Sí, y en el 99 empezamos como nuestro negocio principal ser los distribuidores mayoristas de Motorola. Por esas cosas de la vida, y Motorola, que era nuestro negocio principal, los radios de 2 vías de comunicación. Pero por esas cosas de la vida, Motorola en ese entonces era una compañía inmensa. En el año 2005-2006 empezó a desarrollar el Canopy. No sé si ustedes lo recuerdan. Claro, los PTP-100 y los PMP-100. Creo que, no estoy Sí, seguro si había PMP-100, pero el PTP-100 yo lo usé y era un claro. equipo extraordinario, ¿no? Así es, así es. PTP-100 y también tenía pues su solución punto Multipunto. multipunto, Ajá. que todavía hay clientes que utilizan esa plataforma, a pesar de que eran hechos para 512K. O sea, ahora el ancho banda ya de eso ya prácticamente no sirve, ¿no? Pero en todo caso, la confiabilidad de los equipos, nosotros dábamos garantía de esos equipos 100 años y estaban probados de que eran 40 grados bajo cero, 100 grados, o sea, aguantaban el extremo calor, extremo frío. Bueno, no recuerdo exactamente qué año fue, pero me parece que fue Douglas, me puede hacer acuerdo. Me parece que fue en el 2012, 11. que 2011, que Motorola le vendió la división de Canopy a, a esta compañía, es un fondo de inversión, De pero bueno, California. ¿cuál? Es un fondo de inversión de California. Vector Company. Vector Companies, exactamente, de California. Y entonces ellos compraron la compañía y y el nombre comercial, su marca, Cambium Networks, y empezaron a hacer todo ese desarrollo. O sea, lo que yo veo ahora en Cambium, o desde esa época, es que Cambium empezó a ponerle foco al desarrollo de nuevos productos. Es Canopy verdad. se fue quedando. Creo que por lo inmenso que era Motorola. O sea, no, como que estaban un poco dispersos, ¿no? Cambium empezó a ponerle foco al negocio y, por ejemplo, sacó la línea EPMP1000, que ya era una línea con la cual mejoraba mucho los anchos de banda y por otro lado ya podíamos competir con marcas que llegaban a bajo costo a los clientes aquí en Ecuador como otras marcas, ¿no? David, Entonces, te interrumpo un ratito para no, preguntarte un par de detalles respecto a la historia. ¿Cómo fueron los inicios de Permonza y esta transición del radio de 2 vías hacia lo digital? ¿Fue algo fluido o cómo sintieron esto de trabajar primero con integradores de radio de 2 vías y luego empezar a trabajar con ISPs ya en el mundo de transmisión de datos digital? ¿Cómo se dio esa transición y cómo afrontaron ustedes ese desafío? ¿Cómo lo has visto y lo has vivido en estos años? gracias Mario por esa pregunta porque me das la oportunidad de contar algo que siempre cuento yo como anécdota, pero con mucho orgullo.
cuando empezamos Permonza, Douglas probablemente no lo sabe, pero tú sí lo has de saber, si tienes más de 40 años, que en el 99 fue la peor crisis financiera y económica del Ecuador. Entonces, recuerdo que Motorola andaba buscando un mayorista y en esa época estábamos, primero que todos los dineros de los ecuatorianos estaban congelados en los bancos. Ya. No había liquidez para nada. El dólar se estaba disparando a 20.000 y luego llegó a niveles de 25.000 sucres por un dólar. O sea, teníamos que ir a comprar en efectivo por algo que costaba $1.000, teníamos que llevar una carreta de dinero. Fue una época muy dura. Gracias, Mario, por la pregunta que me hiciste, porque realmente que me das la oportunidad de contarles algo que a mí me llena de mucho orgullo y es una anécdota, ¿no? Cuando empezamos Permonza en el 99, era la peor crisis financiera que creo ha vivido el Ecuador en su historia. Teníamos los dineros congelados, el 50% de las cuentas fueron incautadas por un año, entonces no había liquidez en el mercado y encima el dólar iba subiendo 12.000, 15.000, 18.000, 20.000 y luego en el 2000 llegó a 25.000 sucres, que fue cuando ya se tomó la decisión de la dolarización. Pero con Max empezamos la compañía en agosto, septiembre del 99, en plena crisis. Entonces yo le decía a Max, lo peor que puede pasar es que no vendamos, porque Motorola nos exigía que hagamos compras que nosotros las veíamos, wow, inalcanzables, que no íbamos a poder. Pero yo le decía, no, hagámoslo, hagámoslo. Creo que es una oportunidad. Justamente ahorita que hay esta crisis es cuando debemos arriesgarnos. Y mira, aquí estamos 22 años después y ya en esa época nosotros poníamos en nuestra misión que íbamos a ser los más grandes y mejores mayoristas de Motorola en el Ecuador. Y resulta que, ahí te sigo contestando la otra parte de la pregunta. Gracias a Motorola, o mejor dicho, por culpa de Motorola, fuimos, como te contaba, en el 2006 que llegó el Canopy, prácticamente un portafolio totalmente distinto al negocio de radios. Entonces, lo que hicimos, bueno, primero conocer el producto y luego contratar gente que conocía del mismo y empezamos pues, creo que por esa época te conocimos a ti, 2007, 2008, empezamos a enfocarnos en buscar integradores, en buscar carriers, en buscar ISPs, que era el mercado que nosotros buscábamos o el que necesitábamos para poder colocar estos puntos de Canopy en esa época. Había una Entonces, complementariedad. Luego, claro, había una complementariedad, claro. O sea, en algunos casos sí. Por ejemplo, en el caso de clientes de radios, hubo 2 o 3 partners que se hicieron ISPs y que fueron, pues, dado la confianza que teníamos y que ya conocíamos, fueron los primeros en usar Canopy, ¿no? Pero luego también, por Canopy, nosotros agarramos la distribución de Grand String, teléfonos IP, que era en ese momento un complemento. Fue una novedad de que tú ponías aquí un enlace, acá otro enlace, y tú podías llevar líneas telefónicas a cualquier parte. Eso antes lo hacíamos por radio, pero la solución con Canopy era mucho más práctica, porque prácticamente lo que hacíamos era extender la red de los usuarios y dar, primero pensábamos nosotros en el servicio de telefonía IP, pero luego pues las demás soluciones, ¿no? La voz, el video, datos, que se fueron dando a medida que la gente iba conociendo el producto, ¿no? Y pues lo que era, ¿no? También la parte de dar servicio de internet. Luego nosotros, en el camino, seguimos agarrando distribuciones. Y por eso te digo siempre, por culpa de Motorola, porque por ejemplo, ahora Permonza, hoy por hoy, aparte de Cambium Networks, Motorola, Grand String, también somos distribuidores de Avigilon, que es una marca de cámaras de alta gama, donde se privilegia mucho el software.
la solución de inteligencia artificial que ellos tienen. Y luego otros negocios complementarios, por ejemplo, Turbonet, Local Raster. Ahí con Avigilon hay algo particular porque creo que fue adquirida por Motorola y luego pasó algo, o sea, tuvo una relación con Motorola que me parece que no la tengo clara. ¿Cómo fue eso? No, fue distinto a lo que pasó con Cambium. Cambium, nosotros permanecimos de distribuidores, como que dice Motorola, nos vendió con el portafolio. Entonces fuimos distribuidores de Cambium porque fuimos con el producto prácticamente. Con Avigilon fue al revés. Avigilon es una compañía que Motorola compró hace como 2 o 3 años y por la relación que tenemos, pues nos dijeron, pues ustedes también sean distribuidores de Avigilon. También tenemos otra marca que es Nitrotel, que básicamente es cableado estructurado y fibra óptica, que también es muy usada por el tema de ISPs. Y hemos hecho algunos negocios con Alfocon. No lo tiene tan en la presentación, pero Alfocon es una solución para GPON. Muy interesante, muy de bajo costo. Y aquí lo que estoy diciendo, prácticamente lo estoy diciendo que es como algo negativo, se puede decir. ¿Por qué? Negativo para Cambium. Porque ahora en lo que es ISPs tienes dos opciones. O colonizas lugares distantes con enlaces de radios, o en las ciudades, ya hay muchos ISPs que se han decidido a poner GPON, que les da la oportunidad de dividir más, o sea, con un mismo equipo atender a muchos más clientes sin perjudicar el ancho de banda o el servicio que le das a cada cliente, ¿no? Entonces, son soluciones diferentes, pero que también sirven para los ISPs. David, yo creo que ahí me das la pauta para una de las preguntas que tenemos para Douglas. Bienvenido, Douglas. Tú llevas también un buen tiempo en Cambium Networks y eres un rostro conocido para todos los que hemos interactuado con este importante fabricante. Bienvenido nuevamente. Vamos a... lo que te quería preguntar es, ¿cómo en este mundo de los proveedores de Internet en el que cada vez optamos por tender más fibra y por elegir la fibra, ¿cuáles son las tecnologías o los caballos de batalla de Cambium Networks, así como tecnología o como soluciones, para reaccionar frente a esa creciente demanda de ancho de banda en lo inalámbrico? Porque efectivamente hay unas ventajas en la forma de transmitir inalámbricamente, pero necesitas algunos recursos porque cada vez el hambre de ancho de banda es mayor y mayor y mayor y parece que esto no acaba nunca, ¿no? ¿Cómo lo has visto y cuál es la respuesta de Cambium Networks para esto? Ok, Mario, nuevamente buenas tardes y a David, muchas gracias por la invitación. Y sí, como mencionaba desde allí, tanto David como lo que preguntas tú, a medida que va pasando el tiempo, nosotros como usuarios finales y las empresas, organizaciones a nivel mundial, van viendo que el incremento de capacidad por todas las aplicaciones que todos los días estamos corriendo, ya mencionaba usted la parte de video, ya mencionaba la parte de voz over IP, les faltó mencionar la parte de los juegos en línea, cientos de aplicaciones que nos han permitido, por ejemplo, ahora lo que estamos haciendo, esta conferencia virtual, requerir cada día y cada día más capacidad. Si bien la fibra óptica, la reconocemos nosotros también, es un medio de transporte y de comunicación muy interesante con grandes capacidades. A nivel inalámbrico, los desafíos que mencionas allí, nosotros los hemos visto también desde hace tiempo. No es para nosotros, digamos, como una amenaza el tema de la fibra óptica. De hecho, vamos a hacer al final del día un complemento. Vamos a trabajar muy de la mano porque en algunos sitios puede que pase la fibra, pero el despliegue inalámbrico, como mencionabas, una de las ventajas importantes e interesantes es que puedes hacerlo mucho más rápido que el tema de fibra. Para las velocidades que estamos pidiendo en el día a día, tenemos técnicas nuevas, hemos desarrollado nuevos algoritmos, incluso nuevas bandas de frecuencia, en donde los anchos de banda nuestros también a nivel inalámbrico han crecido. Tenemos técnicas, por ejemplo, en los procesadores del EPMP 3000, que mencionábamos allí, EPMP, un equipo de bajo costo, que nos permite poder llegar a velocidades importantes hasta de 1.2 gigabits agregados. ¿Ok? Con lo cual puedes hacer una solución multipunto donde puedes atender hasta 120 clientes, que si divides 1200 en
120 clientes, pues fácilmente puedes entregar anchos de banda de 100 megabits por segundo a cada uno de los usuarios. Cuando mencionaba que tenemos también otras bandas que nos permiten llegar a velocidades mucho más altas, estamos hablando de velocidades de 1 gigabit, por ejemplo, por cliente, en donde la frecuencia ya no es la tradicional de 5 gigahertz, sino son frecuencias de 60 gigahertz, que son mucho más altas, que tienen una gran ventaja que es capacidad, pero digamos que una pequeña desventaja que es limitación en distancia. Pues ustedes entenderán todos que las propiedades de las frecuencias es que entre más alta la frecuencia, nos limitamos en la distancia, aunque tenemos mayor capacidad, ¿ok? Entre más baja la frecuencia, pues obviamente recorremos mayor distancia, pero nos limitamos un poco en capacidad. Aquí entonces, en este nuevo portafolio que se llama el CNWave, van a poder ustedes ofrecer velocidades a clientes finales, que ya estamos trabajando, de 1 gigabit por lo menos en cada uno de estos usuarios, ¿ok? Sí, y esto yo creo que lo que acabas de contarnos, Douglas, se enlaza muy bien con lo que nos decía David respecto a cómo las tecnologías de Cambium Networks de alguna manera se abrieron y se multiplicaron a partir de esta transición Motorola a Cambium, porque veíamos en la época de Motorola, yo personalmente en mi ISP recuerdo que uno de los primeros enlaces que monté fue un PTP 100 a 46 kilómetros, que me parecía una distancia fantástica para un equipo de ese costo en ese tiempo. Sin embargo, uno se quedaba con unas 2 o 3 líneas de productos y cada vez le pedíamos más. Incluso nos reuníamos con Motorola y le decíamos, pero es que la competencia está haciendo esto, está haciendo esto, está haciendo esto. Y simplemente, digamos, una compañía tan grande y tan gigante como Motorola, le era muy difícil, me parece a mí, innovar a la velocidad a la que se estaba innovando en ese tiempo. A partir de la adquisición, vemos una lluvia de nuevas líneas y nuevos productos en Cambium Networks que han hecho uno de los portafolios más interesantes. Yo ahí tengo que decir, y me disculpan que me extienda un poco, pero yo soy un poco fan de Cambium Networks y tengo que explicar la falta de objetividad porque yo soy partner también de Cambium Networks y lo uso mucho. Así es que creo que esta va a ser una conversación un poco parcializada en ese aspecto, pero me gustaría hablar un poco de las ventajas de EPMP, que creo que fue algo pensado específicamente para los ISPs rurales. Yo no sé si me equivoco, pero cuando uno ve la concepción del producto y de toda esta línea, se nota que se ha tomado en cuenta al WISP, al Wireless ISP, dentro de la concepción del producto. Y me gustaría que nos comentes ahí cuáles crees tú que son los diferenciadores claves de esta línea de EPMP, Douglas. Ok, sí, valga un poco retomar el tema de que acabas de mencionar. Cuando nos convertimos en el año 2011 en una compañía independiente que ya no trabajábamos con Motorola, parte de lo que pidió los inversionistas que compraron a la compañía como tal y fundaron Cambium Networks es que queríamos llegar a ese mercado que nosotros llamamos masivo, donde bien lo mencionó allí David, tenemos fabricantes de toda la vida que ustedes han probado, muy económicos, que funcionan, pero digamos que hay ciertas limitaciones. En las limitaciones resaltamos lo que tenemos nosotros como diferenciadores. Una, que podemos lograr más capacidad, podemos trabajar en ambientes interferidos, podemos tener mayor cantidad de usuarios concurrentes en aplicaciones, por ejemplo, punto multipunto. Podemos tener enlaces mucho más largos de los que mencionaste. Actualmente tenemos, por ejemplo, el enlace más largo en la banda no licenciada 5 GHz, 245.8 kilómetros de distancia, con lo cual estamos pasando allí video, estamos pasando la parte de voz sobre IP, la parte de acceso a Internet y otro diferenciador importantísimo para nosotros es poder lograr equipos cada vez más económicos, más atractivos en costo para poder seguir siendo más competitivos. Hemos incorporado técnicas muy avanzadas que de pronto en otros fabricantes no han visto ustedes, que se llama el MIMO multiusuario, que nos permite poder hacer que una radio base que se comporta como un director de orquesta normal, donde atiende un usuario a la vez, como un director de orquesta,
en este caso el mismo multiusuario, me permite en las familias de EPMP incluso escuchar de forma simultánea a dos usuarios en la misma frecuencia, mismo tamaño de canal, sin autointerferencia, ¿ok? Logrando con esto, pues obviamente optimizar cada día y cada día más el tema del uso del espectro. Asimismo, conservando las mismas insignias de Canopy, de lo que tomamos anteriormente, de colocarle un sincronizador GPS a nuestras radio bases para poder hacer un reuso de frecuencias más adecuado. Llegamos al punto de que puedes tener un sector que está opuesto 180 grados con respecto al otro y están usando exactamente la misma frecuencia, están apenas a unos centímetros de distancia y no vas a tener ningún tipo de interferencia. Digamos que eso es como algunos de los diferenciadores que tenemos al día de hoy. Has nombrado de pasada algunos temas interesantísimos, por ejemplo el multi-user MIMO, que me parece una cosa sobre la que de pronto vale la pena profundizar un poquito, y si tienes de apoyo alguna imagen o alguna diapositiva sobre alguno de los temas que acabamos de hablar, creo que en la próxima pregunta sería interesante, pero primero quisiera regresar con David, porque tenemos la suerte de tener aquí el contacto con el mercado y con los ISPs de David Mendoza, que está en el día a día del mercado. Y tenemos por otro lado la parte técnica fuerte de cambio. David, lo que quisiera es conocer, esto ya le he preguntado a otros entrevistados, de las tecnologías que tú has visto en Cambio Networks, ¿cuál crees tú que tiene muchísimo potencial y está siendo subexplotado actualmente por el mercado, por los ISPs particularmente y en general por los integradores? Pregunto esto porque muchas veces el mayorista y el fabricante sacan con mucha emoción un producto y de pronto ven que el mercado se demora un poco en adoptarlo y les parece fantástico, pero sientes que el mercado no lo está conociendo hasta que, bueno, algún día termina explotando y va todo maravilloso. Pero ahí creo que hay algunas cosas que dentro del portafolio y dentro de todo el abanico de Cambio Networks, creo que deberían conocerlo más nuestros asociados. ¿Cuál crees tú que serían algunos de tus productos, David? Bueno, un poco difícil la pregunta, porque es como cuando vas a los concursos de belleza y dices, chuta, esta está más bonita o la de acá está más bonita. Cambium ahorita tiene soluciones para todo. Por ejemplo, a mí me gusta CN Matrix, por ejemplo, que se usa poquísimo, pero creo que es una solución muy puntual que puede ser muy necesaria para el desarrollo de los ISPs, ¿no? Pero yo creo básicamente esa que todavía no ha tenido tanta acogida en el mercado. Probablemente yo creo que es como el portafolio es tan grande de cambio, a veces no alcanzamos a comunicar todas las soluciones que tenemos. Mira, por ejemplo, ahora Cambio tiene una línea muy buena de switches, ya en el tema de networking, por ejemplo. Los ISPs yo creo que tienen grandes oportunidades. Yo creo que ya el ISP ya no debe quedarse solamente en cobrar su servicio de ISP. Yo creo que el ISP puede ser una especie de pequeño o gran integrador, de acuerdo a donde llegue, porque por ejemplo, si llegas a los domicilios, en los domicilios el ISP podría ponerle la cámara de videovigilancia a ese domicilio, la solución de teléfonos IP para ese domicilio. Ahora hay videoporteros, IPs. Entonces hay una cantidad de soluciones que puede dar el ISP y que Cambium ayuda mucho a darlas. Como te repetía, este tema que ahí veo que Douglas ya puso una diapositiva. Otro tema súper interesante de Cambium, que tampoco es explotado por los mismos ISPs. Si un ISP es un proveedor de servicio de Internet y se ponen los APs, por ejemplo, el E500, el E510, el E501, para dar internet masivamente, qué sé yo, en una universidad que se conecten al mismo tiempo 300 estudiantes, o en los colegios.
ahora que está el tema de la educación online. Entonces el tema de los APs no solamente es que yo creo que deberíamos vender más. Ahora Douglas y el equipo de Colombia rompieron récords de ventas en la venta de APs en Colombia. Y aquí en Ecuador es algo que todavía está por despegar, por ejemplo. Entonces ves, dos soluciones distintas que dirigidas a ISPs que todavía nosotros no las hemos movido, se puede decir masivamente. Puede ser un poco, y te repito, hasta me hago mea culpa ahí, porque puede ser que como siendo tan grande el portafolio de cambio, no terminamos de comunicar todas las soluciones que tenemos. Yo coincido plenamente contigo, David, porque me parece que las soluciones de Wi-Fi, de Cambium y los switches son una de las cosas más interesantes porque son full cloud managed, o sea, son gestionados completamente desde la nube y los precios son realmente competitivos, mal que yo como entrevistador lo diga, pero es que realmente me parece que desde mi punto de vista es verdad. Douglas, no sé si quisieras ampliar algo sobre este punto o algo sobre lo que tú quisieras ampliar de esta diapositiva o del material que tú tienes. Sí, de acuerdo. Parte de lo que mencionábamos allí para el mercado de Ecuador, de pronto también nosotros no hemos podido hacer un tema de mercadeo, de dar a conocer el producto a nuestros clientes. Como complemento a la parte de PMP, pues están los switches. Tenemos un nuevo switch de torre que me permite poder conectar por alimentación PoE directamente los equipos, por ejemplo, radiobases o access point, en donde le entrego exactamente el voltaje que requieren, incluso le puedo inyectar el pulso de sincronismo. Puedo tener que en esa torre convergen enlaces punto a punto y multipunto, y con este switch de torre los puedo sincronizar para evitar que entre ellos mismos se autointerfieran. Es algo interesante. Del lado de los switches empresariales que mencionaba allí claramente David, que es complemento a nuestro portafolio de Wi-Fi, en donde pues ya no queremos vender solamente el access point con el inyector de energía o PoE, sino que en complemento iría el switch que les permite pues no solamente tener la parte de alimentación, de ser switch como tal, sino que a nivel de administración con CN Maestro, como mencionabas bien, es una administración en la nube completamente gratuita, puedes ver de extremo a extremo completamente la red. De hecho, más adelante tengo otra diapositiva que les puedo mostrar de cómo lo vemos nosotros al día de hoy como una solución completamente integral. Es decir, vamos desde la parte de networking, que mencionaba David, hasta la parte inalámbrica y llegamos al cliente final, donde le podemos entregar soluciones de ambiente tipo empresarial o residencial con un portafolio completo. ¿Ok? Y pues aquí menciono un poquitico lo del nuevo portafolio de CNWave, donde les decía que ya somos velocidades 5G, que de hecho no sé si ahí en Ecuador estén ya en el tema de incorporar 5G, redes móviles o fijas de velocidades que tienen que estar por encima de 1 gigabit para cliente final. Ya tenemos ese portafolio, ya está disponible, el cual se puede adquirir para soluciones tanto punto a punto como multipunto, distancias que consideramos más o menos hasta de multipunto 750 metros, ya en punto a punto estamos hablando de distancias de hasta de 1.2 kilómetros, con capacidades que pueden subir incluso hasta 10 gigabit por segundo. ¿Ok? Ahí creo que has tocado otro de los puntos que más movimiento están teniendo actualmente en la industria de telecomunicaciones, que son las ondas milimétricas, ¿cierto? Ahí hay todo un movimiento tenso en los fabricantes y no solamente en 60 GHz, sino en muchas otras frecuencias. Y ahí tengo una pregunta para el fabricante. ¿Por qué Cambium no se ha subido a la ola de 24 GHz al que muchos fabricantes le han apostado, sobre todo para enlaces punto a punto? Muchos de los competidores de Cambium Networks tienen enlaces de muy bajo costo en esta frecuencia, hablando de ondas milimétricas, pero siempre me he preguntado por qué Cambium, con con todo el background tecnológico y de patentes que tiene, no se ha subido a esto y no ha sacado un producto de este tipo. ¿Qué crees tú que sea? De hecho, sí lo tenemos, pero como mencionas, no es tan de bajo costo.
Nuestro equipo de 24 GHz es un equipo de grado operador, Carrier Class, en donde el equipo es un enlace de microondas tradicional con todas las características de un operador grande, alta confiabilidad, alta disponibilidad, que en nuestro caso, digamos, el costo no llega tan abajo como pueden haber soluciones económicas en el mercado. Sin embargo, les adelanto una noticia súper importante. Ya estamos trabajando también la tecnología 5G para ofrecerla en las frecuencias entre 24 a 29 GHz, lo que llamamos nosotros como la banda de 28 GHz, que va a estar también disponible tanto como punto a punto como multipunto, en donde vamos a tener las velocidades que estamos hablando, mencionando, por encima de 5 gigabits por segundo para cliente final. Interesante, interesante. Em, Dentro de este cuadro que nos muestras, me llama la atención dos en particular. Primero, tú ya has mencionado la Cenewave, pero también me llama la atención que tienen en punto a punto como un capítulo especial para el PTP 550E, que la verdad es que me parece que vale resaltar porque es un equipo extraordinario. A mí me gusta mucho, me parece que tiene uno de los mejores ratios de megabit por dólar, si de alguna manera podemos decir cuántos megabits puedes sacar en un enlace por cada dólar que pagas en CAPEX. Y creo que ha evolucionado muy bien. No sé qué experiencia tú has tenido con el 550 este que está aquí en la esquina inferior izquierda. Ya lo puedes usar. Correcto. Te cuento que muy grandes y buenas experiencias he tenido con el modelo 550E. Para que tengan presente y en cuenta, es un radio que va desde 4.9 hasta 6.2 gigas. Lo he homologado con los grandes operadores, por ejemplo, acá en Colombia, en donde ustedes entenderán que los operadores, para hacer transporte de sus radiobases 4G y 3G, son muy exigentes. Ellos siempre colocan enlaces licenciados porque necesitan que la disponibilidad y la calidad del enlace sea la más alta posible. Allí tengo, por ejemplo, este enlace 550E en una distancia de 13 kilómetros con un operador de origen español, eh, Telefónica, en donde me compararon paralelo a un enlace tradicional y convencional de microondas que tenían ellos en la banda de 8 GHz. Estaban pasando menos de 100 megabits por segundo. Me exigieron a mí que les entregara por lo menos 150 megabits por segundo porque estamos colocando las radiobases de ellos 4G y 3G. ¿Qué hicieron? Durante 30 días, mi enlace en paralelo, pasaron todo el tráfico a mi enlace, midieron todas las estadísticas correspondientes a los indicadores claves de desempeño, es decir, caídas de llamadas, el roaming, la parte de velocidades en acceso a Internet, la voz, en este caso es voz que se llama sobre LTE, la cual en esta voz es supremamente exigente que haya muy poco retraso en la señal y que tengamos la menor latencia posible, ¿ok? Con base en eso, mi equipo, al final del ejercicio, no solo entregó los 150 megabits que esperaban ellos, entregamos hasta 600 megabits, que para ellos fue una cosa increíble. Y cuando se reunieron todas las áreas encargadas de la parte de homologación, pues sacaron las estadísticas y dijeron, nosotros, desde nuestro punto de vista de RF, como la parte de acceso 4G y 5 y 3G, perdón, no vimos absolutamente ningún cambio de que ustedes hubieran pasado el tráfico de un enlace licenciado altamente confiable a un enlace de cambio que es en banda no licenciada, donde nosotros teníamos mucho miedo de que la confiabilidad del enlace no va a ser la mejor, porque es una frecuencia que ustedes entenderán compartida donde nadie me garantiza nada. Pero pues las experiencias, como les digo a ustedes, muy agradables con este equipo. Muchas gracias. David, quiero preguntarte respecto a este producto, Link Planner. He visto que ustedes como mayorista han organizado, me parece, capacitaciones sobre Link Planner en conjunto con Douglas. ¿Cómo lo ves tú la acogida de los ISPs? ¿Crees que debemos promover? Yo todavía te cuento y te comparto, todavía me encuentro
en foros de proveedores de Internet en el Ecuador con ISPs inalámbricos que no conocen este producto y que a mí particularmente me parece uno gratuito y me parece uno de las mejores herramientas que uno puede encontrar. ¿Cómo es, para el cálculo de enlaces inalámbricos, cómo ha sido la acogida de las capacitaciones y qué podríamos decirle a los asociados de APROSBA respecto a esto? Bueno, es una tremenda herramienta. La hemos utilizado, sí hay muchos ISPs e integradores que la utilizan, ha tenido obviamente muy buena acogida porque ya cuando la empiezas a usar, ya sabes que no puedes instalar ningún enlace sin usarlo. O sea, te da yo creo que es 99%, casi 100% confiable, pero te da todas las indicaciones, todos los aspectos técnicos necesarios, hasta tú puedes hacerlo por el equipo que tú quieres usar o te sugiere equipos. O sea, no, es una tremenda herramienta. Entonces, sí, yo creo que todos los socios de Aproba la deberían usar. Se ahorrarían algunos dolores de cabeza. Y además que le facilitaría mucho las cosas en el momento de diseñar sus redes inalámbricas. Muchas gracias. Douglas, hablemos de Wi-Fi 6, porque hemos hablado de 5G y yo creo que muchos de nuestros amigos ISPs, de nuestros asociados y también los ISPs que en general de nuestro país escuchan todo el tiempo Wi-Fi 6, pero ¿cómo Wi-Fi 6 y 5G en conjunto ves tú que van a modificar el mercado de las telecomunicaciones? ¿Cómo van a interactuar a tu parecer y cómo es la visión de Cambium Network respecto a esto? Hay algunos que los ven como competidores, otros como complementarios. ¿Cómo lo está viendo Cambium y cómo lo ves tú profesionalmente, Douglas? Una pregunta súper interesante. Digamos que vamos a discriminar dos temas importantes allí. 5G nace de un término en el cual nosotros queremos ofrecer velocidades a un cliente final que estén por encima de 1 gigabit por segundo. ¿Cómo se las llegamos a ofrecer? Normalmente los operadores móviles van a utilizar sus frecuencias que han adquirido con cada uno de los países para poder desplegar tecnologías que están en las frecuencias tradicionales de 850 MHz, de 1900, 2100 o AWS, o las frecuencias de 2.5 o las frecuencias de 3.5, que son las tradicionales para dispositivos móviles como los que podemos tener en casa. ¿Ok? De allí va a ser una cosa o un desafío muy importante para ellos poder hacer que los anchos de banda sean grandes para poder en las frecuencias tan bajas incrementar la capacidad y poder entregar al final del día 1 gigabit por lo menos por cada uno de nosotros como usuarios. Yo veo desde mi punto de vista profesional que nosotros vamos a tener como un complemento. Si bien algún día se ve como una competencia, yo lo veo más como un complemento, porque los mismos operadores móviles vienen y nos buscan a nosotros como fabricantes para poder hacer que en ambientes como por ejemplo en interiores, edificios empresariales que ustedes lo han vivido, donde muy seguramente la señal del operador móvil no es la mejor, están instalando unas antenas que me permite cubrir dentro del área del edificio ciertos pisos y poder ofrecer una velocidad un poco mejor que si tuviera la velocidad, por ejemplo, en la parte externa o con una macrocelda. En paralelo, van a tener que implementar o instalar equipos, por ejemplo, de Wi-Fi 6, que es un nuevo estándar, un nuevo procesador, que me permiten la interfaz de aire poder lograr velocidades por encima de 1 gigabit por segundo. De hecho, en este momento, el access point que tengo en mi casa, por el cual estamos hablando con ustedes ahorita, es un Wi-Fi 6 que me permite en este dispositivo móvil, que también ya es Wi-Fi 6, para que tengan una idea, descargo velocidades de bajada hasta de 1.8 gigabit por segundo y estoy subiendo en la interfaz de aire hasta 850 megabits por segundo. Esto con unas latencias supremamente más bajas que el estándar anterior, que le permite al cliente el día final, a nosotros como usuarios, poder cada vez tener más ancho de banda, menos latencia y nos permita correr más aplicaciones. Vuelvo y reitero,
se puede ver en algún momento como una competencia, pero de hecho dentro de 2 días, perdón, mañana es 24, vamos a tener una conferencia con nuestro CEO de la compañía, en donde él va a mostrar un poco cómo las líneas entre lo que nosotros llamamos la parte de las macroceldas o acceso versus la parte de Wi-Fi cada vez están perdiendo. Ya para nosotros es como un solo tejido, una sola fibra, que vemos, perdón el término fibra, en este caso es como si fuera un tejido o una sola hebra de hilo, que me permite poder moverme en cualquier ambiente con la misma percepción o la misma experiencia de usuario, es decir, una velocidad que yo puedo tener al día de hoy con mis terminales móviles o fijos, en donde para mí va a ser indistinto si estoy en un ambiente en interiores o si estoy en un ambiente en exteriores. ¿Ok? Interesantísimo, Douglas. Y muchas gracias por tu respuesta. Una más. Me gustaría hablar sobre la parte de EPMP y tal vez profundizar un poquito y mostrar, no sé si David, me comentaste que están preparando unos equipos en demo que sería como una especie de beneficio para los asociados de Aprosba, y a ver si podemos profundizar en conocer más de qué hacen justamente estos equipos del demo, para que cuando les llegue a nuestros asociados esta promoción, bueno, sepan los diferenciadores clave y las ventajas que tienen esta línea de productos. Me parece que estamos hablando de EPMP 3000, ¿o me equivoco, David? Estás con el audio, con el silenciado. Sí, perdón. Sí, con Tania hemos trabajado en unos combos, se puede decir, a manera de demo, o kits, para justamente la gente de Aproba. Déjame ponerlos aquí en pantalla para ponérselos ahí a su consideración. Básicamente son dos. Básicamente son dos demo kits. El uno que es con EPM P3000, una antena MU-MIMO sectorial y 12 EPMP Force 325. Ese por un lado. Y el otro que es el EPM 3000L con dos Force 316 y dos Force 313L, que son módulos suscriptores. Básicamente, lo que vamos a hacer es a los miembros de Aprosba ofrecerles estos demo kits y dado esta apertura que nos has dado, Mario, que haya beneficios a nivel económico para los socios, ¿no?, de Aprosba. Hola. ¿Me fui yo o se fue? No, esta vez olvidé yo desactivar el silencio. Muchas gracias también a ti, David, por el beneficio y a Flyco por el beneficio. Veo que estos equipos tienen 3 años de garantía, si no me equivoco, y me gustaría que profundicemos, Douglas, un poquito en lo técnico, porque ya has hablado un poco sobre el multi-user MIMO, que es una tecnología que me parece que vale la pena recalcarla y ampliar un poco para que los que nos escuchan puedan conocer, para que nuestros asociados entiendan, y también cuáles son las ventajas de esta tecnología versus otras tecnologías probablemente basadas o construidas sobre protocolos anteriores que no son específicamente para esto, para tecnologías de este tipo. Aquí de todos modos tenemos sincronización, tenemos algunas cosas que normalmente no se encuentran
en productos en este rango de precio. No sé si podemos ampliar un poquito sobre PMP 3000 para conocimiento de nuestros asociados. El audio. Perdón, claro que sí. Dame un segundo que iba a usar una diapositiva para apoyarme en la explicación, que es bastante sencilla. Mientras Douglas se prepara, Mario, también quería comunicarte que justamente aquí estamos con Douglas, que uno de los beneficios que le queremos dar a Prosva es una certificación que normalmente tiene un costo y lo que hemos bajado más o menos el costo a más de la mitad sería, ¿no? Sí, y es una certificación en EPMP, en todo lo que es la línea EPMP que nos estaría Douglas ayudando y eso también es algo que lo vamos a hacer exclusivamente para Prosva. David, eso vale la pena también comunicárselo a nuestros asociados y muchas gracias por el apoyo en eso. Creo que la capacitación es importantísimo para el desarrollo de la industria de telecomunicaciones y sobre todo esto que va a las telecomunicaciones rurales, que es importante, ¿no? Douglas. Ok, entonces aquí viene la explicación de por qué estas técnicas nuevas que usamos nosotros son súper importantes, interesantes para ustedes como usuarios. Y por qué, cambio, mencionabas el tema de soluciones que son costo efectivas, megabit que pagas por cada dólar que tienes de inversión en tu infraestructura. El EPMP 3000 está basado en un procesador que llamamos nosotros 802.11ac de la ola 2, en donde él me permite poder de forma simultánea escuchar a dos suscriptores que llegan a este equipo de radio. Internamente, ¿qué tenemos en el radio? Básicamente 4 tarjetas de radiofrecuencia, ¿ok? Que de forma independiente pueden hacer mimo 2x2 cada, digamos, cada juego de dos de estas 4 tarjetas. Y la antena como tal, la antena misma, son 2 antenas superpuestas que están allí. También cada uno, digamos, independientes serían de doble polaridad, 2x2, pero que al tenerlas superpuestas serían 4 antenas, cada una con doble polaridad. Por eso nos permite a nosotros, a través de suscriptores que sean de las familias Force 300, enviar una señal de sondeo para que este equipo pueda entender, por ejemplo, que dos suscriptores están separados más de 20 grados y crear un grupo, y en ese grupo atiende de forma simultánea a dos suscriptores. Los puede escuchar sin que para él se convierta como interferencia, porque ustedes entenderán que si yo tengo en este momento una conversación con ustedes y alguien más les habla al mismo tiempo, pues ni me entienden a mí ni van a entender a la otra persona. Pero en este caso, como tenemos este equipo que es como si fuera dos personas puestas dentro de la misma carcasa, podemos escuchar exactamente al mismo tiempo a dos suscriptores porque hay un aislamiento, digamos, digital entre cada uno de ellos para poderlos procesar y poder duplicar la capacidad en el sistema. ¿Qué quiero decir con duplicar? Pues que básicamente en una solución tradicional, si usas un canal, por ejemplo, de 40 MHz, lo máximo que podrías lograr allí serían 300 megabits por segundo. Al tener la técnica de MIMO multiusuario, esa capacidad inmediatamente es el doble. Estamos hablando de 600 megabits por segundo en un canal pequeño apenas de 40 MHz. Y si tienes la fortuna de encontrar un canal de 80 MHz, pues ya no tendrás los 600 megabits, sino que tendrás el doble, 1.2 gigabits. Yo tengo una pregunta al respecto. Esto nos permite, de alguna manera, tener una especie como de aprovechamiento de esta dispersión espacial, ¿no? En lo horizontal. Pero siempre me he preguntado, y por favor dime si esta tecnología, si multiuser mismo sirve para eso o nos puede ayudar en este desafío siempre presente en los proveedores de Internet, que es que muchas veces tenemos unos usuarios cercanos, por llamarlo de alguna manera, y otros más lejanos. Y el tener estos usuarios cercanos y lejanos es de sobra conocido por la gente que tiene experiencia en wireless, que normalmente degrada significativamente el performance de un sector y de una sectorial. ¿Nos puede ayudar multiuser mismo con este desafío o no es para esto?
Douglas. Claro que sí. Digamos que lo puedes tener como un complemento adicional, porque puedes tener, por ejemplo, este cliente a una distancia de lo que acabas de mencionar, 500 metros o 1 kilómetro, y puedes tener el cliente de abajo fácilmente en una distancia de 5 kilómetros, ¿ok? Como mencioné anteriormente, internamente como hay dos unidades o tarjetas de RF independientes, pues una está escuchando a uno en las condiciones que está él, es decir, una muy buena potencia de transmisión, un muy buen esquema de modulación, y a la vez está trabajando con otro que puede estar con un poco menos de potencia, de pronto el esquema de modulación está un poco más abajo, lo cual significa que la capacidad para él de pronto puede estar un poquitico más reducida. Entonces te permite poder ser mucho más flexible para poder atender los clientes que están con mejores condiciones de propagación versus los clientes que están con una condición de propagación un poco inferior respecto al otro, ¿ok? Entonces va de la mano. Te permite manejarlos de forma independiente, modulaciones independientes, capacidades independientes, que al final del día pues te permite ser una condición mucho más flexible para poder incluso crecer en la cantidad de usuarios que vas a tener. Muchas gracias. Creo que eso contesta mi pregunta. Hay otras características interesantes que tienen estos equipos que creo que son únicas, algunas de estas únicas en la industria. Veo aquí sobre filtro dinámico, el puerto SFP, que también, bueno, no es único, pero creo que no todos los equipos lo tienen, ¿no? De acuerdo. La parte del filtro dinámico de interferencia nos permite a nosotros dentro del chasis. Tengo también otra diapositiva, un segundo, si la tengo hacia arriba o hacia abajo. Para irme más rápido, la tengo hacia atrás. En donde este filtro dinámico de interferencia que tenemos nosotros, ya llegué, no, me pasé, un segundo. Nos permite hacer una cosa interesante en los equipos de radio. Un radio convencional y tradicional que te trabaje en la banda, por ejemplo, 5 GHz, en donde yo procuro buscar un canal que esté desocupado, digamos como en este caso, no solamente va a escuchar el canal que yo estoy programando para poder trabajar, sino que por ser un filtro grande, está escuchando lo que está al lado y lado de mi portadora. Significa que no solamente escucho mi información, sino que los de al lado me están afectando mi capacidad de procesar o entender la información que me está llegando. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos colocado un filtro intermedio en el radio, en una etapa de más adelante del radio, en donde tenemos un filtro mucho más selectivo, es decir, pasamos de la frecuencia de 5 GHz a una frecuencia que llamamos intermedia, en donde este filtro es mucho más selectivo y me permite poder atenuar las señales adyacentes entre 6 a 7 dB. De pronto el número no les dice mucho a ustedes, el número 6 o 7, pero en aspectos de modulaciones significa poder pasar de una modulación de muy baja capacidad a una modulación de mucha más alta capacidad. Esto que me permite, pues ahora como si yo me devolviera aquí a la frecuencia 5 GHz, es como si hubiera atenuado esas señales entre 6 a 7 dB, en donde ya puedo tener mayor capacidad de escucha. Significa que voy a tener un enlace de subida mucho más alto que lo que tenía anteriormente, donde estaba limitado a unos cuantos o pocos megabits por segundo, a tener ya un poco más de capacidad para escuchar en el sentido de subida. ¿Ok? También mencionaba la parte del SFP, es un puerto que hemos colocado allí porque ya como estamos hablando de velocidades que están por encima de 1 giga, algunos operadores han requerido, por ejemplo, utilizar la fibra, conectarla directamente a nuestro equipo de radio y poder entregar esas velocidades a sus clientes finales. ¿Ok? Otra que quiero mencionar, perdona Mario, es el tema de la antena opcional que tenemos nosotros que se llama de beamforming o antena que es inteligente. ¿Para qué sirve esto? El radio básicamente, ustedes lo ven acá, está con su antena sectorial en donde él estaría cubriendo pues sus 90 grados convencionales o tradicionales, pero si soy tan de malas que la interferencia o la fuente de ruido está dentro de la misma área de cobertura del sector, pues me está pegando de frente a mí la interferencia. ¿Qué hemos creado nosotros? Una segunda antena que va en la parte inferior del radio, ¿ok? Y que me permite poder cerrar este lóbulo de 90 grados en recepción solamente en la antena de abajo para poder saltarme o reducir la probabilidad de escuchar
la señal interferente dentro de mi área de cobertura. Es decir, esa antena que ustedes ven en la parte inferior se comporta como una antena parabólica que cierra el haz a 15 grados y lo mueve de forma electrónica para poder escuchar mejor a cada uno de los usuarios. Es como si estuviera convirtiendo enlaces punto a punto con cada uno de mis clientes, que me permite al final del día que el radio, él de forma autónoma, determina si escucha mejor a los usuarios por la antena sectorial o si escucha mejor a los usuarios por la antena, por ejemplo, que es inteligente. Esto lo hace de forma dinámica. ¿Y en qué se basa? Básicamente es en dónde está la fuente de interferencia, qué tan cercano está el cliente final a la fuente de interferencia para poder determinar por cuál de las dos antenas escucha mejor al suscriptor. ¿Ok? Entonces, al final del día, pues aparte del filtro dinámico, tienes la posibilidad de agregar de forma opcional la antena inteligente, que te ayuda a recuperar fácilmente como un 40% de capacidad que tenías perdido en el escenario anterior, en donde solamente estaba la antena sectorial. Aquí con esa antena de beamforming, pues ya recuperas hasta un 40% más de capacidad. Oye, esto es una noticia buenísima la que acabas de mencionar, porque te cuento, Douglas, que lo tenía aquí anotado, beamforming, y se me estaba quedando en el tintero. Ok, Primero porque pensé que solamente funcionaba o estaba en la línea de CN Medusa, que es una línea un poco más alta. Pero me acabas de dar una buena noticia al contarnos que también en EPMP 3000 tenemos la posibilidad de hacer beamforming, que es como una antena inteligente que ya no tiene un lóbulo estático, sino que varía de acuerdo a las condiciones, ¿verdad? Según lo que he podido entender. Y esto de Smart Antenas es uno de los campos en los que más se está investigando y más se están desarrollando investigación y desarrollo en la industria. Por eso me parecía un tema relevante e importante explicarlo, para avanzar un poquito del concepto clásico de la antena fija de 60 grados, 90 grados, y entrar en esto que es otro mundo, ¿no? Otro mundo. Se nos de está acuerdo. acabando el tiempo. Se nos está acabando el tiempo y quisiera, como última pregunta, pedirles a ambos que nos den unas sugerencias o consejos para, sobre todo para los ISPs inalámbricos, respecto a qué deberían ver o cómo deberían ver la evolución del WISP, del Wireless ISP, del proveedor de Internet inalámbrico, para los próximos 5 años. ¿Qué cosas creen ustedes que no se le debe pasar por alto al proveedor de Internet para estos próximos 5 años? Empezamos por ti, Douglas. Ok, cosas importantes, perdón, voy a apoyar en una diapositiva que tengo acá, que es seguramente lo que ustedes están viviendo el día de hoy y a donde quieren apuntar, es poder ofrecer más servicios y ser más competitivos. Si bien solamente ustedes, digamos, pueden que estén ofreciendo nada más Internet, véanlo como que su competidor número uno siempre van a ser los operadores grandes. Y los operadores grandes siempre van a llegar con un paquete, ¿ok? Y en ese paquete siempre van a tener muchas cosas que de pronto ustedes no las han visto, no las han percibido o tienen que tener como presente. Cosas como, por ejemplo, poder hacer triple play al aire, que lo pueden hacer con estas soluciones de radio, poder entregar los servicios ya empaquetados en una unidad, por ejemplo, de equipo CPE dentro de la casa del cliente, que pueda integrar la parte de telefonía de voz sobre IP, que pueda integrar la parte de codificación, por ejemplo, de televisión para un set-top box, que nos permita a nosotros ser, nuevamente, como mencionabas, Mario, ser más productivos a nivel de cuánto yo invierto en dólares versus cuántos megabits puedo entregar a cada uno de mis clientes y cuántos servicios. Y aquí, para que tengan presente y en cuenta, nosotros estamos invirtiendo también en utilizar otras frecuencias todavía mucho más altas para que esta capacidad que el día de hoy ustedes pueden ver con nosotros de 1.2 gigabit por segundo para repartir en el EPMP entre los diferentes suscriptores, en tecnologías de frecuencias mucho más altas, van a tener todavía más capacidad para poder ofrecer al día al cliente final. Es decir, soluciones que ustedes van a ver en 60 GHz o bandas milimétricas, o soluciones en las bandas, por ejemplo, de 28 GHz, tanto punto a punto como multipunto, y que ustedes como
operadores van a poder tener con nosotros como integrado la parte de switches que ya lo mencionamos, la parte residencial o router residencial y todo esto administrado pues desde un CN maestro, que independiente de qué equipo de radio tengamos acá, en bandas no licenciadas de 5 o no licenciadas de 60 o no licenciadas de 28, ustedes van a poder aprovechar y entregar y empaquetar mucho más servicios y mucha más capacidad a los clientes. ¿Ok? Muchas gracias, Douglas, y reitero a nombre de toda la asociación el agradecimiento por el tiempo que has invertido en darnos estas importantes explicaciones. Muchas gracias. David, de tu lado, consejos y sugerencias para los ISPs inalámbricos y un saludo final. La verdad que Douglas lo dijo todo. Básicamente, dar un mejor servicio en cuanto a ancho de banda para de esa manera poder dar más servicios, más soluciones de valor agregado, como las que estaba mencionando Douglas en el cuadro que tiene ahí, ¿no? Telefonía IP, televisión IP. O sea, yo lo que creo es que el ISP no debe quedarse solamente como proveedor de servicios de Internet. Porque con lo competido que está, y como tú lo decías, como Douglas lo decía ahorita, los carriers llegan con todo. Y llegan con todo hasta para quedarse con el cliente para darle servicio de Internet. Creo que estas soluciones de valor agregado son las que le dan precisamente la oferta de valor que el dealer, que el ISP debe tener. O sea, no ser solamente proveedor de servicio de Internet, repito, sino también ser un proveedor, una especie de integrador, aprovechando que ya tiene el transporte del Internet, ya tiene la conexión y, como decía Douglas, tiene los equipos necesarios para poderlo hacer. Así que eso. También, Mario, quiero agradecerte esta oportunidad en nombre de Permonza. Aquí hemos estado con Tania, que diseñó los demo kits que les presentamos y que coordinó con Douglas esa certificación. Gracias, Douglas, también por esa oportunidad para Prosva. Creo que el negocio de los ISP me parece fascinante, sobre todo ahora que hubo la pandemia el año pasado. Es donde, y seguimos en pandemia, mira que seguimos en clases online. Seguimos teniendo yo a Douglas no lo veo creo que desde hace año y medio personalmente. Nos hemos visto muchas veces por videoconferencia, pero como me gustaría, porque aquí le tenemos mucho afecto aquí en Permonza, estrechar su mano, verlo personalmente, servirnos una comida o algo así. Eso ha llevado a que el papel del ISP sea importantísimo. O sea, son ahorita una especie de commodity, una especie el servicio de Internet es algo ya de primera necesidad. Sí. En las zonas rurales, por no decir en las ciudades. Claro. Entonces creo que hay muchísimas oportunidades. El año pasado la red de Ecuador creció inmensamente con los radios, con fibra, y espero que siga creciendo, pues la idea es que el Internet llegue hasta el hogar más lejano y más distante del Ecuador, más difícil, más escabroso. Todos tenemos ya el derecho de tener Internet, y los ISPs son los que hacen posible eso. Así que adelante, sigamos trabajando y pues bueno, lo mejor para todos, y reitero mis agradecimientos, Mario, por habernos dado esta oportunidad de estar en tu programa. No, a ustedes, y muchas gracias a todos por escucharnos, y esperamos que hayan disfrutado esta hora de entrevista y conversación. Muchas gracias y que tengan una buena tarde. Gracias a ustedes. Gracias, Mario.